Gracias, Beatriz, por la presentación. Un cordial saludo a todos los participantes. Qué importante el concepto que recordaba Carlos Alonso Lucio de la combinación de las formas de lucha. Creo que justamente ante eso nos encontramos. Yo quiero hablar específicamente sobre una modalidad de la guerra híbrida que se ha hecho lamentablemente muy popular en América Latina en los últimos años, que es el estallido social planificado. A partir de, bueno, un libro que hemos presentado hace poco en Bolivia, hace menos de un mes, se llama Los 5 mitos de octubre, y que trata sobre lo que sucedió en el país hace ya 20 años, en octubre del 2003, que fue el derrocamiento de un presidente democrático, del presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, donde yo entiendo, y esa es la tesis que está desarrollada en el libro, Bolivia sirvió de alguna manera como laboratorio político-social para ensayar este tipo de guerra social, eh, con tres objetivos y que creo que después se ha aplicado de una forma bastante similar en Chile y en Colombia. En Chile contra Sebastián Piñera y en Colombia contra Iván Duque. ¿Cuáles eran los tres objetivos centrales de este movimiento que se puso en marcha en Bolivia en el 2003? Bueno, primero, derrocar a un presidente democrático y constitucional. Segundo, forzar un proceso constituyente, aunque no estuviera previsto en el ordenamiento constitucional vigente. Y tercero, preparar un escenario político electoral que favoreciera a un candidato de la izquierda populista, con el discurso de que después de todo ese proceso tan intenso de inestabilidad, era el único con la capacidad de asegurarle al país la gobernabilidad social. Estos son elementos que los vamos a ver de la misma forma en Bolivia en 2003, en Chile y en Colombia, con resultados desiguales. En Bolivia se consiguió todo. Se consiguió derrocar al presidente constitucional, se consiguió forzar un proceso constituyente y se consiguió allanarle el camino electoral a Evo Morales a la presidencia. En el caso de Chile se consiguieron dos de los objetivos. No se logró derrocar a Sebastián Piñera. Eh, Creo que tanto en el caso de Chile como de Colombia no se logró ese primer objetivo porque no había un vicepresidente que fuera funcional a este movimiento como sí lo hubo en Bolivia. Pero sí se consigue en Chile los otros dos objetivos, es decir, forzar un proceso constituyente y dibujar este esquema, este panorama de ante tal inestabilidad, bueno, la gobernabilidad social solo la va a dar el candidato de la izquierda populista. Eso se da en Chile. En Colombia solo se logra el último objetivo de los tres. Ahora, ¿por qué ligo tanto lo sucedido en Bolivia con lo sucedido en los otros países? Bueno, eh, en octubre de 2003 hay demasiadas evidencias que están recogidas en el libro sobre participación de las guerrillas, de las narcoguerrillas de Colombia. Por una parte de la FARC, por otra parte del ELN. Sobre el tema de la FARC, se da en Cartagena de Indias una reunión que se llamó el Proyecto Amazon, que fue la reunión de todos los directores de servicios de inteligencia de América del Sur, donde coinciden en que efectivamente en el año 2003 hubo una gran presencia de la FARC en Bolivia, y no de tres o cuatro elementos o embajadores, como decía a veces la FARC, sino de por lo menos 70 soldados activos en Bolivia en ese año. Eso respecto a la FARC. Sobre el ELN, es peor todavía la situación. Eh, Hay testimonios que da ante un tribunal de Bogotá un ex integrante del ELN, Jorge Martínez Pinzón,
son documentos oficiales de la Fiscalía de Colombia, donde dice que en una reunión del alto mando del ELN, sucedida en Aguachica, en Colombia, en noviembre del 2002, se dice que va avanzando bien el proyecto en Bolivia y que aparte del recurso de la coca, esa era la jerga que se usaba, iba a haber otro recurso porque como el gobierno estaba planificando exportar el gas a través de Chile, se iba a movilizar a las masas en protesta y se iba a procurar derrocar al presidente. Esto es textual, el testimonio de Martínez Pinzón del ELN. Y bueno, del cruce de informes de inteligencia que hubo en su momento entre Bolivia y Colombia, donde participan también otros países de la región, se llega a la conclusión de que la presencia del ELN de Colombia en Bolivia en ese año tenía un núcleo principal de 34 soldados combatientes y alrededor de esto, entre apoyos logísticos, seguidores, etcétera, se llegaba a una estructura de más de 500 personas. ¿Sí? Tenemos entonces que en este primer derrocamiento a un presidente democrático según esta metodología, con elementos que se repiten en varios países, tuvo entonces una presencia colombiana importante. Sin embargo, el laboratorio fue Bolivia. Y bueno, pasaron algunos años hasta que el método se replicara, pero con detalles en Chile y en Colombia. En el caso de Bolivia, hay peritajes importantes que se han hecho en la corte de Fort Lauderdale, en Estados Unidos, sobre los disparos que se atribuían a los militares, en el caso de las víctimas mortales que hubieron en octubre de 2003, y donde un perito, David Katz, uno de los mayores expertos en materia balística del mundo, llega a la conclusión que en todos los casos que él audita o que él perita, era imposible que los disparos provinieran de las Fuerzas Armadas, tanto por el emplazamiento, como por la trayectoria de los disparos, como por el tipo de proyectiles que concordaban mucho más con proyectiles disparados desde fusiles Mauser, como habían sido vistos en manos de civiles en la localidad de Guarizata, lo que una vez más lleva a ensamblar la verdad de que muchos de los disparos que se produjeron en octubre de 2003 pudieron provenir entonces tanto de elementos de la FARC como del ELN y también de cuadros domésticos, digamos, de lo que fue la guerrilla boliviana del EGTK de los 90, que según... Le resta un minuto, Sí, que según uno de sus principales cabecillas, que fue Felipe Quispe, él mismo confesó en un libro que esos cuadros habían sido activados para el año 2003. Bueno, lo importante creo que es remarcar que sí, estamos ante formas de guerra híbrida, pero además que hay alguna modalidad, alguna cepa específica de guerra social o de estallido social planificado que se ensayó en Bolivia en ese año, en el 2003, y que después se ha replicado de manera ajustada, perfeccionada, en Chile y en Colombia.